Vamos a ponerle el broche, y nunca mejor dicho, que suelen ser de ciertos metales, a este informe, a estas perspectivas, al Outlook para 2023 de Negocios Televisión, con el que llevamos toda la jornada, y se lo vamos a poner de la mano de Germán Vega Lombardía, director de CMC Metales Preciosos. Germán, bienvenido a su casa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estábamos cerrando ya todos estos bloques con lo que hemos llamado inversiones alternativas, pero claro, si me permite discrepar de nuestra propia categorización, pero me decía fuera de cámara, esto de que los metales preciosos sean una inversión alternativa, en realidad habría que hablarlo. Vamos, la gramática, la semántica es muy importante. Cuando alguien, nuestra forma de hablar, tiene mucho más de lo que nosotros nos creemos. Cuando tú das el mensaje de inversiones alternativas, subconscientemente el que escucha piensa que es algo secundario, bueno, como mínimo que no es lo principal, que es una segunda opción o en fin. Luego, claro, también si lo miras, ¿qué es una inversión alternativa? Por definición, pues casi todas, excepto una, la bolsa en renta variable y fija, pero en bolsa. Lo demás, todo inversiones alternativas. Con lo cual, cierto, pues el Bitcoin, las inmobiliarias, cualquier tema inmobiliario, materias primas, oro, entonces es tan amplio. Claro, alguien oyes por ahí, es que las inversiones alternativas son muy volátiles. Bueno, pues yo qué sé. Seguro que no. Claro, ¿cuál de ellas? Porque meter en el mismo cajón al Bitcoin y al oro, que en economía, a mí me gustan las dos, no digo lo contrario, pero en economía una y otra están en las antípodas. Bueno, pues ese es Bueno, mezclar productos nunca salió bien. Esto lo vimos en 2008 con aquello de la subprime, ahora con las LEED estas. Mejor que no mezclemos Bitcoin y oro, que está también la cosa... No pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver, mira que me gustan a mí los Bitcoins. Yo siempre lo comento, en el año 2014 nosotros ya cobrábamos en Bitcoins. Claro, luego la Administración, Hacienda, se encargó de que no pudiéramos, porque consideró el pago en Bitcoin un pago en efectivo, y claro, y solo se podía cobrar, pues hoy, hasta 1.000 euros, que en oro no es mucho. Bueno, pero vamos a ver, yo siempre digo que no existen inversiones malas, no existen. Existen tal vez inversiones no adecuadas para determinados perfiles, pero no inversiones malas. Hasta las preferentes de los bancos eran buenísimas, pero en un momento determinado y para un tipo de persona determinada. Si va un señor un día, un señor mayor al banco, tiene un poquito de dinero, y el asesor financiero del banco le dice, pues mira, era más interesante que compre un producto financiero, que en fin, y le colocaba preferentes, bueno, pues ese señor las compraba, se fiaba de su... y se marchaba y él creía que tenía su dinero a plazo fijo, pero no era mala su inversión, tampoco el director o quien fuera querían engañarlo, pero no era una inversión adecuada para él en ese momento. Bueno, pues eso es lo que pasa tal vez con los bitcoins. Es un producto, técnicamente no es una moneda, digan lo que digan, que eso es mi decepción con el Bitcoin, porque debería serlo. Se ha convertido en un mero instrumento especulativo, pero tiene, por supuesto que tiene... Están desde el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, viendo si terminan sacando alguna divisa en esto. Pero, bueno, permítame que se nos está yendo... Solo el inciso con esto. Pues yo qué sé, tendrán razón. Tal vez, cuando, lo que te decía antes, en su momento yo intenté profundizar en el Bitcoin y en otras cosas, y no hubo manera. O sea, hay que saber tanto para entender el Bitcoin. Lo decían una vez en un reportaje, decían que para entender el Bitcoin había que saber lo que no saben los programadores y lo que no saben los economistas. Y es verdad, o sea, hay mucho detrás, pero tiene su lugar, está ahí y por supuesto que vamos, es una opción muy interesante incluso para determinados perfiles y determinadas personas. Bueno, y a algunos le está yendo efectivamente francamente bien, otros no tanto, pero efectivamente hay muchos perfiles ahí metidos. Le iba a preguntar, centrándonos en esa parte que más le atañe dentro de su conocimiento, pero que pertenece a lo que es TMC en Metales Preciosos propiamente, ¿qué tal 2022 y cómo ven el asunto para 2023? Lo digo porque esto de los metales, había quien esperaba que ya se hubiera refugiado mucho inversor en ellos y parece que no se ha producido todavía tanto.
si esta pregunta, en vez de poner 2022, 2023, yo qué sé, pones 2010, 2011, o 2000 y 2001, o 2025 y 2026 y demás, en el fondo puede que casi siempre sea lo mismo. El oro está ahí. Este año, que ha sido un año muy especial y muy curioso para la economía, con muchas cosas, donde no ha ido bien pues casi ningún mercado, ni en el IBEX, en fin. No es un año bueno tampoco para el oro, porque es un metal altamente manipulado. Bueno, pues en una de las peores circunstancias, aún así, en lo que va de año, pues sobrepasa, depende del día, en fin, un poco más, un poco menos, pero pasa el 8% de interés en el año, lo cual para un año como este no está nada mal. Ya quisieran muchas inversiones no alternativas haber dado un interés en lo que va de año de un 8%. Sí que es cierto que es un mercado muy manipulado, tan manipulado que no hace tantos años, pues las personas, hay formas de manipular. Lo del oro es más escandaloso todavía que otras manipulaciones. Las personas, hay gente que dice, no, hay que comprar oro, pero tiene que ser LBMA, en fin, cosas de estas. Bueno, no es que me caigan especialmente bien esas personas, porque son ellas mismas, han sido, no es que lo diga yo, han sido miembros de la LBMA, han sido condenados en firme por manipular el precio del oro, y no lo deberían de hacer. Pero aún así, con toda esa manipulación, el oro, pues no pueden hacerlo porque hoy es muy fácil manipular cualquier mercado y lo consiguen. Pero aún así el oro tiene una rentabilidad fuera de duda. No solo rentabilidad. Vamos a ver. Yo qué sé, veo en la pizarra que hay muchos nombres de bancos. Claro, estamos en España. Nuestra bolsa, por ejemplo, nuestro IBEX, sí, pero demasiado tal vez. Igual que a lo mejor otros están muy tecnificados y demás. Bueno, pues independientemente de cuál sea la opción que elige cualquier persona para hacer su inversión o no, puede irles, como les ha ido, muy mal a los bancos durante unos años. Y las personas, pues no sacar el rendimiento con sus acciones que ellos esperaban. Pero el oro suele ser, dentro de que hoy todo es muy inestable, volátil y demás, puede que sea tal vez lo más conservador y lo más seguro. Vamos, que no existe la posibilidad de que nadie se arruine comprando oro. No existe esa posibilidad. O sea, para combatir la inflación, los periodos de volatilidad, siempre se menciona el oro. Si empezamos con lo de refugio, es lo mismo que alternativa, inversión alternativa. Jolín con el refugio. Bueno, no lo digo por eso, pero que me dice, nadie le sale mal, nadie se arruina por ahí, efectivamente. Se ha entendido desde ese prisma, ¿no? Hace un rato yo decía en broma que, claro, dentro de 4 días, o sea, hay países como Estados Unidos que ya se empiezan a obsesionar con cosas que no debían, como por ejemplo con comer insectos. Y comen muchos insectos. Entonces, dentro de 4 días, un listo va a hacer un libro de estos que comen insectos y va a hablar de comidas alternativas. Y comer un filete de ternera para él va a ser comida alternativa. Bueno, pues estamos llegando a eso. Valor refugio. Vamos a ver, en un histórico del oro, que lo repito muchas veces, porque es verdad, y lo hice yo, y lo puedo verificar porque tengo los datos. O sea, hice un histórico del oro con 50 años, basado en España. No en Estados Unidos, porque para cada país es un mundo. Claro, hace 50 años no existían euros, entonces tuve que partir de las pesetas y saqué la rentabilidad media con ayuda, no solo, y me lo verificó gente para ver que no me había equivocado, porque me parecía que los datos eran la leche. Sale un rendimiento de un 24% anual, tomando 50 años de historia. O sea, a ver, ¿qué activo hay? Que en principio no te dé sorpresas, que sea estable, y que cuando hagas cuentas después de 50 años haya producido un 24% anual. Sí, yo refugio no quería decir que tuviera poca rentabilidad, ¿eh? Me refería a que uno no asumía el hecho de que fuera a quebrar esa parte. Con el refugio. O sea, buen refugio. Dile a alguien, a ver, te garantizo, imagínate que tienes un patrimonio, después de 50 años hablamos y vas a tener un rendimiento medio anual de un 24%. Vamos, se olvida de renta variable y de cualquier cosa. ¿O no? Vamos, por supuesto que hay personas que por supuesto que duplican su capital en un año y 1000 cosas, pero para los mortales normales, que no sabemos tanto, pues
algo que garantice, por supuesto, nuestros ahorros, que sea totalmente estable, que sepamos que nunca va a desaparecer. O sea, yo nunca he oído hablar de la crisis del oro, o sea, sí que oyes hablar de la crisis de las tecnológicas, de las crisis de tal, esto se sale, tú inviertes en Amazon, en Tesla, en cosas tal, pero luego se callan todos y no dicen nada. Bien, pues yo nunca oí lo contrario sobre el oro. O sea, el oro siempre ha estado ahí. Sí que es cierto que, como decíamos antes, hay mucho interés en que si el oro realmente en estos momentos no estuviese manipulado y valiese lo que tiene que valer, claro, sería astronómico el precio de una onza de oro. Entonces, mientras los que manejan la economía consigan mantener el precio del oro comedido y más o menos no saliendo demasiado de unos límites bajos, aunque suba, bueno, pues, por ejemplo, no se notará tanto la inflación y otras cosas, pero ahí, si en resumen, cada uno que invierta en lo que le dé la gana. Eso seguro. Y en lo que se sienta cómodo. Pero, yo qué sé, ¿a que tú le dirías a tu padre que comprara bitcoins? Bueno, no... Por ejemplo. No creo, no, seguro que no. Bueno, no es que sean malos, insisto que a mí me encanta. No, pero no son su perfil. Si me pregunta por eso, no son su perfil. ¿Tendrías algún problema en recomendarle que compre oro? No, claro, por eso, pero de ahí es eso que yo le hablaba, la cualidad de refugio no lo decía yo como un sentido peyorativo, sino como esa sensación de que da más seguridad y que aunque no lo entiendas, es una cosa que es más sencillo de comprender o de entrar en un producto, no sé, esta frase de no inviertas en lo que no conoces, pues que yo creo que se ajusta a estas cosas. Que es la primera frase y lo más fundamental del mundo. No hay inversiones, como decimos siempre, ni buenas ni malas. Tú invierte en lo que controlas. O sea, no porque un día oigas a alguien en la televisión, el futuro está en la agricultura, vamos a ser cada vez más humanos, tenemos que conseguir terrenos agrícolas, van a hacer falta cereales. Bueno, pues entonces la inversión del futuro es comprar terrenos agrícolas, ir a comprar terreno. Entonces, claro, alguien lo ve, no tiene ni idea, yo qué sé, yo vivo en Valladolid, va allí a Palencia, que hay mucho terreno, por ejemplo. Se encuentra un agricultor que seguro que no es tonto, vamos, y le emploma los cereales que ni tienen agua, terreno malo, en fin, y al final habrá gastado un montón de dinero y tendrá un montón de terreno no productivo. No porque el terreno no sea productivo, porque él ha comprado algo que no controla. Entonces, invierte siempre, dentro de lo que cabe, en algo que controles y no en algo que no sepas ni pronunciar, ni dónde está, ni qué hay detrás, porque casi seguro que tienes una probabilidad alta de que algo no salga bien. A mí me hacía gracia el tema del oro. Cuando yo empezaba, sobre todo, llegaba gente y me decía que ellos invertían en oro, que llevaban años, que tal, en fin, yo no controlaba exactamente lo que me decían porque me sonaba raro. Pues tráeme la documentación a ver qué tienes, porque eso no sonaba oro. Y llegaba, me acuerdo, un señor llega con acciones de una mina de Sudáfrica. Entonces, él cree que está invirtiendo en oro, pero lo que tenía era acciones de una mina. No tiene nada que ver lo que le pase a una mina con lo que le pase al oro. O sea, son negocios totalmente distintos. Aparte que las minas trabajan con contratos a futuros, es otro negocio total. Bueno, pues él creía que invertía en oro. Nos estamos centrando exclusivamente ahí, pero y aprovechando que esto es la jornada de este Outlook para 2023, mirando a ese 2023, ya sé que me dice que cualquier año, pero deme una idea más allá del oro, dentro de los metales, algo que le parezca que puede tener un recorrido especial. No sea así, estamos en un informe de perspectivas, deme uno. Hace unos años había un calendario que era muy simpático. A ver. Y todos los mayores compraban ese calendario. Y lo compraban todos los años porque decían que nunca se equivocaba. Se llamaba el calendario zaragozano. Todavía lo venden. Entonces, claro, ¿qué decía el calendario? Pues lo lógico, en invierno frío, en primavera pues empiezan los brotes, tal. Luego lloverá, lo típico de las estaciones, claro, no se equivocaba. Pues así de fácil lo ponen con el oro. El oro es bastante, dentro de lo que cabe, predecible. ¿Qué va a pasar? Pues lo que tiene que pasar. Dentro de 4 días bajará un poquito. ¿Por qué baja? Normal, no habrá mercado, los grandes brokers, los grandes empresarios, los fondos de inversión y demás, pues tendrán unos días de vacaciones, no habrá mercados, seguro que están en su casa disfrutando con sus familias y bajará un poquito del oro. Acabarán las vacaciones, llegará el día 2 de enero y empezará a subir el precio del oro.
Y además... Claro, pero al margen de eso, yo por eso le preguntaba un poquito más allá, ¿no? Si tenía una idea de inversión así atractiva que no fuera simplemente ligada al oro, o si es el oro, pues el oro. Hay muchas. Y vuelvo a repetir lo que dije antes. Siempre cada persona debe de invertir. Aquí lo dije en esta casa. Me consta que invertir en armamento es altamente rentable. Que se lo digan hoy a muchas personas, que no hay forma de encontrar munición con el tema de Ucrania. Claro, pues mucha gente seguro que no se siente cómoda invirtiendo en armamento. Entonces no le vas a decir que invierta en armamento. Bien, hagamos lo que hagamos, hemos de informarnos y saber un poquito. Pero sí que es cierto que ahí nosotros tenemos mucha ventaja, porque de los metales preciosos tampoco hay que saber tanto. O sea, coges por la calle a la persona más básica y entiende que el oro es dinero, que el oro vale mucho, que si tienes oro tienes algo muy valioso, pero no aquí en Madrid, en cualquier sitio del mundo. O sea, el oro es importante en nuestra cartera. ¿Qué más activos puede haber? Hombre, por supuesto, la plata siempre va ligada al oro. En un segundo lugar, pero ligada. O sea, hasta en una competición. El primero, medalla de oro. El segundo, medalla de plata. No están desligadas. La plata tiene otras consideraciones. Ya no, el oro de inversión es divisa. Tiene la categoría y la concepción de moneda. La plata es diferente. La plata opera como materia prima, pero también tiene un comportamiento bastante bueno, aunque eso sí que está todavía más manipulada y las personas pues pueden, no sé, no obtener a veces la rentabilidad que piensan cuando invierten en plata. Hay metales que oyes por ahí, pues yo invierto en platino, en paladio, en cosas de estas, hacen bien, pero depende de la cantidad. Por ejemplo, si una persona tiene una onza, que son 31,10 gramos, de platino, ¿a quién se lo vende? Bueno, claro que se lo puedes vender a alguien, pero ¿cuánto te van a dar por él? Hasta un compro oro le daría poco dinero por él, porque ellos, para poder mandar eso a una refinería o a donde sea, tienen que tener una cantidad mínima, por como mínimo 100 gramos. Entonces, bueno, pues a lo mejor para un mortal normal como nosotros, pues sí que puedes invertir en muchas cosas, pero si está la primera, pues siempre están las otras para otras personas. Pero en la primera casi seguro que no te equivocas. Y para los que no inviertan en metales preciosos, es interesante que prueben con el oro. Y luego, cuando ya tengan dominado el oro, sepan cómo funciona y demás, pues que prueben con otros metales preciosos o con lo que quieran. Pero los metales preciosos, si aquí volviésemos dentro de unos cuantos años... Yo espero haber hecho un 24% al año. Si nos vemos dentro de 50... Pero no hace falta porque el mundo es muy complejo. Vamos a ver, estamos en un final de ciclo, es obvio, todo lo reconoce. Esto va a cambiar no solo la economía, va a cambiar la forma de entender la sociedad, nuestras libertades y muchas cosas. Está cambiando y todos lo vemos, no hay que comentar aquí nada. En fin, bueno, imagínate, por ejemplo, tú. Hoy tienes trabajo, tienes ingresos y no tienes unos problemas especiales. Tampoco debe de preocuparte demasiado en esta situación, pues el mañana, siempre y cuando que vaya como ahora. Mientras tengas tus necesidades cubiertas y demás, vas bien. Claro, el problema es cuando viene una crisis, por ejemplo. La gente pierde su trabajo, las empresas ya no tienen pedidos, en fin, las crisis. Sí. Bueno, pues en esos momentos... ¿qué vas a vender? La vivienda te van a dar mucho menos de lo que vale y además la necesitas. La televisión no te van a dar nada por ella. Entonces, lo único que en esos momentos, además ha ocurrido siempre y en todos los países, lo único que en esos momentos se dispara su precio y cuando lo vas a vender te resuelve algo es el oro. Sino que se lo pregunten a las personas en el año 2008, 2010, 2011, cuando todo el mundo estaba como estaba, cómo empezaron a florecer los compro-oro en todas las ciudades y algunos abrían hasta los domingos. Y es verdad, o sea, no es que saliera la persona de allí con una fortuna, pero con esa chatarra de ese anillo de oro viejo de la abuela y demás, les daban algo y con ese algo compraban lo básico.
Bueno, pues cada uno que prepararse para una crisis, en cierto modo, es eso, tener todos los activos que quieras, una vivienda, lo que te dé la gana, todo, todas las acciones que quieras, pero no debería de faltar en la cartera de nadie sensato algo en metales preciosos, Eso por aquí si está. acaso. Pues con esa recomendación, Germán Vega Lombardía, director de CMC Metales Preciosos, me voy a quedar con esa y con la recomendación siempre inteligente de que evidentemente hay que informarse muy mucho de lo que se está comprando y hay que entenderlo. Germán, muchísimas gracias. A ti. Y a ustedes también muchísimas gracias en general por la jornada con este Outlook de